Ya estamos iniciando esta edición de Mercado Global acá en Tele13 Radio. Paula Comandari nuevamente en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Aterrizando Axel Christensen en el estudio. ¿Cómo estás, Axel? Buenos ¿Qué días. tal, Iván, Paula? ¿Qué Así que tal, lo tenemos en el Axel? estudio hoy día, así que estamos listos. Empezamos Mercado Global. Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. Santander Rewards. Tengo más beneficios. Vivo más experiencias. Interwinds. El más grande distribuidor de Motorola Solutions del Cono Sur. Novandino Litio. Y Claro Empresas. Por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día, Paula. Oye, dos activos están rompiendo récords esta semana y el hilo común es el dólar. El Bitcoin se encamina a su mejor semana en más de 3 años y el oro a su mayor ganancia mensual en lo que va del siglo. El detonante fue una jugada del Tesoro de Estados Unidos. El miércoles, el secretario Scott Bessent anunció que al menos duplicaría sus compras de deuda pública de largo plazo. La medida bajó levemente el rendimiento de los bonos a 30 años, pero terminó debilitando al dólar. Los números son fuertes, el Bitcoin subió casi un 7% hoy y acumula un 23% en la semana, hasta los $77.380, su nivel más alto desde mayo. El oro sube más de un 13% en agosto, en torno a los $4.585 la onza, su mejor mes desde 1999. Detrás de esto hay un concepto que es que en el mercado llaman la estrategia de devaluación. Los inversionistas compran activos que esperan que los protejan de un dólar y otras monedas que se debilitan. Y según los operadores, el anuncio de Bessent le dio un fuerte impulso justamente a esos activos, el oro y el Bitcoin. El dólar en paralelo cayó con fuerza tras el anuncio del miércoles y acumula un descenso en Estados Unidos de alrededor del 1% frente a una canasta de monedas desde el martes. Según Mohit Kumar, economista jefe para Europa de Jefferies, el oro y las criptomonedas tuvieron un rendimiento extraordinario desde el anuncio y eso respalda la idea de un dólar más débil. Aunque no todos lo leen igual, Chris Turner, jefe de investigación de mercados globales de ING, dice que la intervención de Bessent hay que entenderla como un intento de estabilizar el mercado de bonos y frenar el riesgo de una venta masiva de deuda de largo plazo. Hay contexto, además, esta estrategia de devaluación había sufrido un golpe cuando Estados Unidos lanzó su guerra contra Irán a comienzos de año, subió la inflación, subieron los rendimientos de corto plazo y el dólar se fortaleció. Ahora el mercado volvió sobre este mismo tema. Y no es solo el Bitcoin, otras criptomonedas también repuntan con fuerza en la semana. Ether, Solana y XRP suben del orden del 26%, 22% y 37% respectivamente. Y las acciones ligadas al mundo cripto acompañan. Coinbase sube 16%, Circle 17% y Strategy 21%. Es la noticia del día. Estamos haciendo Mercado Global. Escuchas Mercado Global, Tele13 Radio y tele13radio.cl. Y disfrutamos mucho del Mercado Global cuando está Axel Christensen acá en el estudio. Todos los viernes en realidad, pero cuando está en el estudio, más. Yo también lo disfruto inmensamente, Paula, Iván. Qué distinto se siente. Así es que vamos directamente, Vámonos. Axel. Primero, ¿cómo lees esta jugada de Bessent? Sí. ¿Y cómo tenemos que entenderlo realmente? Paula, Iván, ¿les ha pasado alguna vez que de repente tratan de arreglar algo y les queda peor después de que trataron de arreglar? Tantas Sí, veces, sí, ¿no? Sí, en la casa, típicamente una gotera, una cosa así. Cuando desarmáis algo y tratáis de armarlo de nuevo y te sobran 3 tornillos. Exactamente. ¿Y Eso, bueno. crees que te va a quedar súper bien? Bueno, No a veces queda le bien, no sobraron queda bien. más que 3 tornillos cuando trataba de arreglar la situación. Esto porque había un problema con los bonos de largo plazo. Exactamente. ¿no? Hubo una colocación la semana pasada de el Tesoro americano, como todos los gobiernos, hace, digamos, colocaciones de bonos. Cuando les vencen, vuelve a emitir bonos y los coloca en varios plazos. Claro, usted me presta la plata, yo se la voy a devolver. Exactamente. Y en los plazos más largos, particularmente el plazo de 30 años, la licitación de ese bono se fue a una tasa la más alta en prácticamente un par de décadas. Claro. Y eso empezó a encender ¿Por las qué? alarmas. ¿Por qué? Bueno, porque, y vamos a ir a eso un poco, frente a la situación de mayor gasto público de Estados Unidos, de ver que una guerra que se supone que iba a durar pocos días, ya se extiende, ¿cuánto? Ya 6 meses. 6 meses prácticamente. Por una situación, digamos, de inflación que está metiendo mucho ruido en el proceso electoral de Estados Unidos, los inversionistas sencillamente le están exigiendo una tasa mayor. Claro. Cuando tú ves algo que está menos tranquilo, menos estable, para de alguna manera cubrirte frente a ese riesgo, le vas a exigir una tasa mayor. Y esto además coincidió, digamos, con un número bastante potente, que fue que la deuda de Estados Unidos en esa emisión alcanzó los 40 billones, en español trillones en inglés, que es una cantidad estratosférica. Y eso comenzó a poner nervioso al mercado y el secretario del Tesoro decide intervenir
y lo que empieza a hacer es comprar bonos, estos largos que salieron a una tasa muy alta, y como no tienen plata, digamos, los financia emitiendo más bonos de corto plazo. Claro. Lo que en Chile, diríamos, empezó a bicicletear la deuda. Claro, a chutarla, claro. Me deudo ahora, pago en el futuro. Exactamente. Y así. Y eso ayudó, pero esa ayuda duró exactamente un día. Las tasas después se volvieron... Y la lectura un poco del mercado es, hubiese sido casi mejor que no hubiese hecho nada, porque ahora demostró que la intervención duró poco y por lo tanto la credibilidad que tiene el Tesoro y la capacidad de arreglar esto y que no sea un parche nada más, ahí no te suenan las piezas, digamos, Claro. se ponen en entredicho. Y por eso, Paula, después no solamente las tasas volvieron a donde estaban, sino que el dólar, que también es, digamos, un termómetro de la percepción de credibilidad del gobierno de Estados Unidos, también se ha visto afectado. Claro, Muy complejo. bajo de precio en el fondo. Exactamente. Claro, se devaluó y en el fondo... Que es contraintuitivo, porque generalmente cuando suben las tasas de interés en un país, su moneda se aprecia. Claro. Porque más gente quiere poner plata ahí, porque las tasas están más atractivas. Y Claro, en este caso fue al revés. Interesante, porque esa medida de una autoridad finalmente genera desconfianza. Eso es lo que generó con esta caída del dólar. Y la pérdida de credibilidad de la política económica estadounidense, que es mayor, ¿no? Claro, no me atrevería a decir que esto fue un terremoto, pero claramente, digamos, la grieta se agrandó un poquito más respecto a una situación fiscal que hace rato en Estados Unidos viene dando que hablar. Pero lo que es más nuevo es que esto ya se está reflejando claramente en los precios de mercado, en este caso los precios de los bonos. Ahora, para ser digamos, de alguna manera balanceado, equilibrado con Estados Unidos, no es el único país que está pasando por esto. Otros países desarrollados que también, en el caso de Japón, que es el país de los grandes más endeudados en función de su producto, también las tasas han subido a niveles que no habíamos visto también en una buena cantidad de años. Así que una situación un poco más generalizada. Lo que pasa, el único que intervino y con, digamos, este resultado bastante insatisfactorio fue el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Claro. Y ahora, interesante, lo comentábamos ayer también, Iván, el dólar cae con fuerza en Estados Unidos, pero en Chile ocurre justamente el proceso inverso y se está apreciando el dólar. Claro, a simple vista parece una contradicción. ¿Qué debe mirar el inversionista local? Voy a partir diciendo, Paula, que probablemente, así como una golondrina no hace verano, un día de movimiento de dólar no necesariamente te fija una tendencia. De hecho, probablemente hoy día, frente a lo que ha ido ocurriendo, el dólar ha caído un poco con respecto al peso. De hecho, si damos un paso atrás y miramos un poquito los fundamentos de la economía chilena, con un precio cobre récord, con una situación, si bien económicamente frágil, las últimas cifras, ¿no es cierto?, apuntan a una economía, no sé si queremos entrar a la discusión de recesión técnica o no, digamos, pero en general que uno podría pensar que el dólar debería mantenerse más bien bajo con respecto al peso chileno. Así que pueden ser cosas muy puntuales. La tendencia más generalizada respecto al dólar es que ha ido perdiendo fuerza, porque acabamos de mencionar, y eso lo puedes evidenciar, Paula, por dos tipos de cambio, por decirlo así, muy características un poco para medir esto. Las criptomonedas. Claro. Realmente hay mucho apetito por criptomonedas cuando el dólar genera este tipo de deuda, pero sobre todo el oro. Impactante el oro, que el año pasado ocurrió algo parecido. ¿Se acuerdan cuando por un periodo? Fue el gran día de la liberación? Se anuncian los aranceles y el oro se pega una arremetida bien importante. Sí. Después perdió harta fuerza después, pero se están volviendo a alinear las cosas con respecto, mira, no quiero tener tantos dólares, busquemos otras cosas. Las criptomonedas y el oro son buenos termómetros para ver el apetito por dólar. Sí, eso también es llamativo. Uno, ¿cómo tiene que entenderlo? Porque efectivamente el año pasado se valorizó el oro, el activo de refugio, pero luego perdió su valor. Sí. Hoy estamos viendo este fenómeno y claro, entender cómo uno tiene que mirar. Las cripto, bueno, tienen harta resistencia y hay distintas monedas ahí. Y uno tiene que estar siempre mirando el dólar y lo que es como más tradicional. Entonces, ¿cómo uno tiene que entender estos movimientos? ¿Tú dirías hoy día vale la pena invertir en criptomonedas, en activos menos tradicionales?
Sí, digamos, si menos tradicional significa diversificar frente a, digamos, tener excesiva exposición al dólar, hace sentido. Este fenómeno, digamos, de falta de credibilidad por parte de las finanzas públicas en Estados Unidos no se va a resolver de un día para otro. Probablemente incluso más, vamos a ver más ruido a medida que nos acerquemos a la elección ahora en noviembre en Estados Unidos, porque van a salir muchos temas que tienen que ver con cómo se va a enfrentar esta situación. Porque más allá del impacto que puede tener una mesa de dinero que transa estos bonos, las implicaciones directas sobre la economía real en Estados Unidos son bastante significativas. El bono de 30 años es la referencia, es la base sobre la cual se fijan los créditos hipotecarios en Estados Unidos. Claro. Entonces, para que tenga una idea, grave, claro. hoy día un crédito hipotecario a 30 años sale en torno a 6,5, entre 6,5 y 7% en dólares. Eso es, para que tenga una idea de lo que significa, si eso lo contrasto con lo que vale la casa promedio en Estados Unidos, ese valor de las casas tendría que bajar cerca de un 35% para que la gente quedara indiferente entre pagar arriendo y pagar un dividendo. Así de alta están las tasas. complejo. Claro. Sí. Entonces, siempre uno mira las tasas, pero también el valor de las propiedades. Claro. Si el valor de las propiedades son bajos, no hay tanto problema, endeudarte un poco más caro. Pero como las propiedades en Estados Unidos también han subido, hoy día, y es un tema nuevamente, el costo de la vida en Estados Unidos, empezando por el costo de la vivienda, se lleva a las nubes, y eso va a tener impacto en las elecciones en noviembre, y el gobierno lo sabe. Oye, Axel, respecto de las acciones que también vienen recuperándose, viste que también tuvimos una caída importante, ¿qué hay detrás de este repunte y en qué sectores tú ves que se está concentrando? Eso en primer lugar, y en segundo lugar, ¿qué tiene que mirar Chile en las próximas semanas en cuanto a inversión? A ver, Paula, un comentario con respecto a las correcciones accionarias. Un amigo una vez me lo dijo, me lo escribió de la siguiente manera: cuando tú compras acciones, inviertes en acciones y se corrigen, es como pagar la entrada para entrar en un proceso de crecimiento de tus inversiones. Van a haber correcciones. Nunca es una línea recta. Es más, si fuera una línea recta, uno tendría que dudar. Sería sospechoso. Claro. Y por lo tanto, ¿qué es lo que uno mira, digamos, al momento de decidir en qué acciones y cuáles son las acciones que han tenido mejor repunte? Son las acciones que en general hemos recién terminado la temporada de entrega de resultados de las compañías. Sí. Y el mercado en eso es muy, digamos, fiero en diferenciar qué compañía le está yendo bien y qué compañías no están cumpliendo las expectativas. Y lo vimos, digamos. O sea, vimos compañías tecnológicas algunas que están siguiendo con crecimiento súper alto. Y después tienes compañías, por ejemplo, ligadas al consumidor americano que está con este estrés financiero, ¿no es cierto?, de las tasas en su tarjeta de crédito, en su crédito hipotecario, y compañías, por ejemplo, algunos operadores de supermercados mostrando que el uso, el consumo ha ido bajando. Así que, digamos, hay buenos sectores, buenas perspectivas, pero hay que ser bien selectivo porque el efecto económico es muy dispar en este momento en Estados Unidos y acá en Chile también. Ya, la última. No, eso, preguntarte, mirando las próximas Sí. semanas, ¿dónde ves mayor riesgo y dónde la mayor oportunidad para quien invierte desde acá, desde Chile? A ver, si esta situación de tasa de interés en Estados Unidos se amplifica aún más, ahí eso podría comenzar a tener un poquito más de repercusiones fuera de Estados Unidos. Y podríamos ver un poquito más de nerviosismo porque al final del día igual vamos a competir por los Claro. flujos de plata y por lo tanto eso puede tener un efecto de reemplazo. Así que pondría el ojo ahí y evidentemente también el tipo de cambio como un termómetro a medir respecto a esta credibilidad. Vamos a ver cuántas piezas le sobran a veces. ¿Cuántos tornillos en la quedan próxima afuera? sí. Ya, hay que fijarse Eso. en esas dos cosas. Entonces, Axel Muy bien. Christensen, como todos los viernes, aquí en Mercado Global. Noticias económicas que dan vuelta al mundo.